Bien, muy buenas tardes, profesora. En esta oportunidad, al grupo 2 nos ha tocado explicar un poquito más acerca de la persona natural con negocio y la persona jurídica. Aparte también sobre la empresa individual de responsabilidad limitada. El grupo 2 como tal está conformado por los siguientes integrantes: Coveña Cruz Walter Ismael, Mendoza Ruiz Luis Enrique, Montenegro Paladines Eleonor, Romero Saucedo Francesca Ismael, Flores Carmen Jorge Javier y Rodríguez Mesa Luisa Fernanda, quienes hablan. Continuando con la exposición, yo les voy a explicar sobre la persona natural con negocio. Una persona natural con negocio tiene la capacidad de construir un negocio y cuenta con él mismo. Debe asumir todas las obligaciones que esto conlleva, es decir, adjudicarse la responsabilidad y garantizar con su patrimonio y bienes el pago de las deudas u obligaciones que la empresa quede en su futuro. ¿Cómo podemos lograr identificar una persona natural con negocio que tenga algún giro de negocios o que genere actividades económicas, siempre y cuando también emita boletas físicas o electrónicas, como una panadería, una barbería o una ferretería? Ventajas y desventajas de una persona natural con negocio. Ventajas: no requiere demostrar capital, no requiere libros ni contador, siempre y cuando su capital no supere los 8.000 soles. Único propietario y se acoja al nuevo RUS. Desventajas: solo puede emitir boletas físicas y electrónicas o tickets. Y también puede tener embargos, hipotecas por deudas que tenga con los impuestos u otras cosas. Y tiene menos posibilidades de acceder a créditos financieros. Gracias, le doy el pase a mi compañero. Bien, ahora vamos a explicar los trámites para constituirse en persona natural con negocio. Como persona natural se puede constituir una empresa unipersonal y como persona jurídica se puede constituir diferentes tipos de empresas, como por ejemplo la empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad comercial de responsabilidad limitada o sociedades anónimas cerradas o abiertas. Los trámites que se deben realizar son los siguientes para la persona natural. 1. Tramitar el registro único de contribuyentes, más conocido como RUC en la SUNAT. Este incluye selección de régimen tributario y solicitud de emisión de tickets, boletas y o facturas. También se debe inscribir a los trabajadores en e-salud. Esto es importante debido a que a cualquier tipo de emergencia, el el mismo trabajador va a poder salvaguardarse y tener un seguro médico que les permita cubrir todas las necesidades. También debe solicitar permiso, autorización o registro especial ante el ministerio respectivo en caso lo requiera su actividad económica. Debe también obtener la autorización. Bien, ahora vamos a explicar los trámites para constituirse en persona natural con negocio. Como persona natural se puede constituir una empresa unipersonal y como jurídica se puede constituir diferentes tipos de empresa, como por ejemplo la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad de comercial de responsabilidad limitada o sociedades anónimas cerradas o abiertas. Los trámites que deben realizarse son los siguientes. Para la persona natural: tramitar el registro único de contribuyentes, más conocido como la RUC, en la SUNAT. Incluye esta selección de régimen tributario y solicitud de emisión de tickets, boletas y o facturas. Inscribir a los trabajadores en salud. Este punto es importante debido a que en cualquier tipo de accidentes el trabajador va a poder cubrir las necesidades sin como dificultad alguna. Solicitar permiso, autorización o registro especial ante el ministerio respectivo en caso lo requiera su actividad económica. También obtener la autorización del libro de planillas ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bien, para poder nosotros
registrarnos como persona natural con negocio, debemos hacer lo siguiente. Primero, ingresar al portal web de la SUNAT. Luego nos dirigimos al centro de servicios virtual. Una vez allí, hacemos clic en la opción Mesa de Partes Virtual. Luego, llenamos el registro de expedientes MBP. ¿Cómo lo llenamos? Tenemos que tener en cuenta el tipo de trámite que realizaremos en esa opción. Para este caso, utilizaremos el tributos internos, así se denomina. El asunto de la solicitud, vamos a colocar modificar el tipo de contribuyente, afectación de tributos. Dentro de los datos del solicitante, en el tipo del documento, vamos a seleccionar RUC y escribimos el número. En contenido, vamos a escribir deseo modificar el tipo de contribuyente de persona natural sin negocio a persona natural con negocio. Allí mismo vamos a indicar a qué tipo de régimen tributario vamos a escoger. Por ejemplo, el nuevo RUS, el régimen especial, el MIPE tributario y el régimen general. En contenido vamos a indicar en qué fecha, desde qué fecha va a operar nuestro negocio. Luego ingresamos nuestra dirección, nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono y luego enviamos nuestro trámite y ahí eso sería todo y ya estaremos registrados como persona natural con negocio. ¿Cuándo nos conviene elegir a una persona jurídica? Cuando necesitas mayor reputación en el mercado y quieres tener más clientes o más grandes e importantes. Cuando necesitas acceder a créditos o préstamos en el banco o entidades financieras en mejores condiciones. La mayor ventaja de la persona jurídica es que todas las deudas que tenga la empresa corresponde solo y exclusivamente a la empresa y sus bienes. Les voy a hablar acerca de las diferencias entre una persona jurídica y una persona natural. Persona natural. Este ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Se identifica con su número de cédula y la DIANT le asigna un NIT. Este tiene patrimonio, que puede estar conformado por la totalidad de sus bienes de la empresa, personales y de su familia. Sus principales clientes siempre serán otras personas y más no empresas. Persona jurídica. Esta se basa en actuar a través de su representante legal para contraer obligaciones. También se identifica con el certificado de existencia y representación legal y el NIT que le fije la DIAN. Posee su propio patrimonio. También tiene derechos y obligaciones, suscripción de contratos, representación legal y judicial. Ahora les voy a explicar sobre los pasos para constituir una empresa. El primer paso es la búsqueda y reserva de nombre. Este consiste en que el emprendedor debe de buscar un nombre que se encuentre disponible para su empresa y decidir el tipo de empresa o sociedad que va a crear. Para ello, debe de acudir a la SUNAR, donde presentará su DNI y llenará un formulario de solicitud de reserva de nombre. Paso número 2, elaboración de la minuta. Para realizar este trámite, el emprendedor debe de acercarse a un centro de desarrollo empresarial o a una notaría. Paso número 3, abono de capital y bienes. Para ello, tanto el gerente como sus socios deben aportar una cantidad de dinero o bienes que se acreditarán con el documento expedido por una entidad bancaria. Paso número 4, elaboración de la escritura pública. Una vez que ya se haya redactado la minuta, es necesario llevarla a una notaría para que un notario público la revise y la eleve a escritura pública. Paso número 5, inscripción en registros públicos. Una vez que se haya obtenido la escritura pública, es necesario llevarla a la SUNAR para realizar la inscripción de la empresa en los registros públicos. Y el paso número 6, inscripción al RUC para persona jurídica. Este consiste en que el emprendedor debe asistir a la SUNAT para que le otorguen su número de RUC de la empresa. Bien, para terminar nuestra exposición vamos a explicar lo que es una empresa individual de responsabilidad limitada.
Una empresa individual de responsabilidad limitada, más conocida como sus siglas EIRL, es la más utilizada por empresarios que buscan iniciar un negocio y tomar todas las decisiones individualmente sin socios. Es un tipo de organización en el que cualquier persona natural puede adquirir personalidad jurídica. La razón de una empresa individual de responsabilidad limitada es siempre comercial y cuenta con un patrimonio propio, distinto al del titular. Si estamos pensando en constituir una empresa y quizás tenemos problemas al respecto, podremos consultar con un abogado y este nos podrá asesorar. ¿Cuáles son las características de una empresa individual de responsabilidad limitada? La empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica con un patrimonio distinto al titular. El titular de la empresa individual de responsabilidad limitada es siempre una persona natural. La empresa es siempre comercial. Asimismo, podrá desarrollar operaciones civiles, y comerciales, salvo aquellas reservadas por la ley a las sociedades anónimas, por ejemplo, los bancos y compañías de seguro. El administrador es el titular. Es quien representa a la empresa individual de responsabilidad limitada judicial y extrajudicialmente con todas las facultades de administración y disposición. ¿En qué consiste el origen de la empresa individual de responsabilidad limitada? La creación de esta figura tuvo doble finalidad en sí. Uno es potenciar el desarrollo de nuevas iniciativas comerciales y de pequeños empresarios, ya que esto le va a permitir separar el patrimonio destinado a la actividad mercantil del resto de los bienes que conforman su patrimonio personal. Y dos, poner fin sin mucho éxito a la vieja práctica nacional de las sociedades ficticias, que consiste en constituir una sociedad de responsabilidad limitada en que uno de los socios tiene el 99% y el socio formal solamente 1%. La idea siempre era cumplir con el requisito mínimo de a lo menos 2 personas para formar una sociedad. Es fundamental dejar en claro desde un principio que la empresa individual de responsabilidad limitada no constituye en ningún caso sociedad. La empresa individual de responsabilidad limitada es una ficción legal que permite a una persona natural actuar con 2 personalidades distintas. Estamos frente a una separación de patrimonios, por ejemplo, pero más específicamente ante la creación de un patrimonio de afectación con un objeto específico, señalando en la escritura pública de constitución. ¿Cómo funciona la responsabilidad en la empresa individual de responsabilidad limitada? El propietario de la empresa individual de responsabilidad limitada responde con su patrimonio solo de los aportes efectuados de la empresa. La empresa, por su parte, responde con todos sus bienes de las obligaciones contraídas dentro de su giro, dando de esta forma cumplimiento al objetivo establecido por la ley. ¿Cuáles son las ventajas de una empresa individual de responsabilidad limitada? Los beneficios de optar por esta formación de organización comercial son evidentes. 1. Ya no es necesario contar con otra persona o socio para poder iniciar una actividad mercantil. Además, que tiene limitación de responsabilidad del titular, el denominado patrimonio de afectación, que este va a permitir asumir los riesgos inherentes a toda actividad comercial sin temor de aventurar y eventualmente perder la totalidad del patrimonio como consecuencia de los derechos de la garantía general de los acreedores. ¿Cómo se constituye una empresa individual de responsabilidad limitada? Los requisitos de una constitución de una empresa como esta son básicamente los mismos para las sociedades de responsabilidad limitada. Una escritura pública cuyo extracto autorizado por el notario que la otorgó se escribe en el registro de comercio del domicilio de la empresa y publicación en el diario oficial dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la escritura. El nombre de la empresa debe incluir el nombre y apellido del constituyente, más las actividades económicas que constituyan el objeto y giro de la empresa, debiendo concluir con la palabra empresa individual de responsabilidad limitada o con su abreviatura EIRL, y puede también tener un nombre ficticio o de fantasía. Eso sería todo
en nuestra exposición del grupo 2. Gracias. Eso sería todo. Muchas gracias.